Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Mariela? Que ahí te veo ya conectada con el audio. Está silenciada igual. Hola, profe, ¿cómo estás? Yo soy Marianela. Ah, Mi Marianela, hermana. perdón. No, 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 sí se dice bien, pero, pero yo lo leí Ah, sí, mi mal. hermana igual ahora se conecta también. Sí, sí. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Hola, profe. Hola, Hola, ¿cómo chicas. estamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ahí estamos. Ahí está Rocío que está conectando el audio, pero ya estamos. Hola, profe, buen día. Buenos Hola, días. Hola, Rocío, ¿cómo estás? bien, todo bien. ¿Ustedes Laura, cómo están? Laura, está ahí. Así. Bueno, ¿cómo andan con este feriado? Con este feriado complicado por el clima. Ay, sí. Sí, Tremendo estuvo y estuvo, está. estuvo, ahora está un poco más tranqui. Ahora, ahora está Y ahora se lindo, está sí. derritiendo todo. Sí, sí, sí. Bueno, Como chicas, verás, estoy en pata, profe, perdón. no, está bien. No, no, viste que es un día para descansar. No, yo quise Ay, habilitar vieron que había dicho la semana que viene, que también lo dejé, pero digo, bueno, por ahí, si ya leyeron algunas consignas, capaz que fueron surgiendo algunas cosas como para ir ayudando y por ahí a voluntad si necesitaban algo, si leyeron, qué les parecieron, o sea, si ya se van encontrando con las consignas y con los materiales que yo les envié como para seleccionar de acuerdo a la temática. sí, los Ajá. materiales, por lo menos yo de mi parte todavía no los seleccioné. Ah, Lo bien. que sí me estaba haciendo un poco de ruido era, nosotros con Carlita habíamos elegido con respecto al nuevo diseño curricular, Sí, pero es tan amplio el diseño que no podemos enfocarnos en un punto específico para desarrollar. O claro. sea, porque como que cada punto tiene otras divisiones más y es como que se nos complica la selección del tema. Claro, por eso Y lo que en hay que hacer, viste que está la ficha de cátedra, que es la primera que hay que leer, que es esta de sí, si van a analizar la política como diseño o desde qué enfoque, porque eso les ayuda de alguna manera a focalizar. Eso es lo más importante, porque si no, está muy buena esa pregunta, porque en realidad vieron que si no uno no sabe por dónde arrancar, por dónde claro, claro. por eso hay que tomar la primera decisión en función de la ficha de cátedra, que ahí les dice, esperen que la estoy buscando para compartirla en pantalla, ahí les dice desde qué lugar van a analizar esa política. Si va a tener que ver con aquello que está ocurriendo en las instituciones, que podría ser una posibilidad, qué está pasando, qué repercusiones está teniendo el diseño en las instituciones, tanto en aceptaciones como en rechazos. Vieron que hay toda una cuestión que está pasando en la provincia en función de que se festeja, por un lado, cierta ampliación de derechos, pero por otro lado, hay otras problemáticas que están emergiendo. Por ejemplo, la falta de cobertura de los espacios, como que no están los perfiles, quién tiene que cubrir cada asignatura. Hay como una serie de cuestiones puntuales a revisar. Esa podría ser una alternativa. La otra alternativa es centrarse básicamente en el diseño como documento, ¿sí? Que es otra posibilidad también. Está bien. Ahí esperen que voy a pasar de una compu a la otra la ficha y ahí la vamos viendo. Denme un segundo. Bueno, esa pregunta a mí me parece como sumamente importante porque es por donde hay que iniciar el trabajo. Si no, se hace un lío impresionante, porque uno no sabe Claro. qué rumbo tomar, o sea, y más en un tema como el diseño. Tan- claro. Ahí va, espérenme un poquito, si la descargo en esta compu. Yo estoy en pijama. Estamos todos iguales, ¿viste? Pero está bien. Ahí voy a descargar, denme un segundo. Bueno, entonces, la primera de las cuestiones es empezar
por esa ficha, porque ahí hay que tomar la decisión desde dónde se va a focalizar el trabajo. Ahí les comparto, denme un segundo, porque si no se les va a hacer como un lío que no van a saber si ir para un lado o para el otro. Entonces hay que tomar una decisión, porque todas las temáticas se pueden abarcar desde distintos lugares. Entonces, cuando hacemos un análisis desde política educativa, tenemos que centrar la mirada en alguno de esos aspectos. Ahí comparto pantalla. Vieron que ustedes tienen esta ficha. Avísenme cuando se vea en pantalla. Y ahí se ve. Bueno, Este ve, profe. perfecto. Bueno, vieron que ustedes tienen esta ficha, que lo que va a hacer las autoras, que son las profes de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación, les plantean que uno cuando va a hacer un análisis de alguna manera tiene que tomar una decisión sobre desde dónde vamos a analizar esa política. Entonces empieza haciendo toda una introducción que está bueno leerla. Les dice las categorías, esto del Estado, del rol del Estado, la relación Estado-sociedad. Fíjense que en lo que dice recién la compañera, lo que dice Laura, está esta idea de, bueno, el Estado promueve de alguna manera una política educativa que se concretiza en este diseño curricular. Es decir, este diseño curricular en la provincia de Neuquén, si vamos a la historicidad, que uno la puede recuperar en los primeros en la parte de la introducción del diseño, nosotros teníamos en la provincia de Neuquén planes de estudio, pero no teníamos un diseño curricular integrado de lo que era la educación secundaria, por lo cual representa un hito más que importante. Nosotros teníamos distintos planes, distintos títulos, pero no teníamos claramente definido cómo tenía que ser la educación secundaria en la provincia de Neuquén. Por ende, este diseño de nivel secundario representa todo un hito, toda una novedad para la nueva escuela secundaria, como lo nombran, entonces tiene una relevancia más que significativa. No solamente por ese tema, sino porque además ese diseño curricular se logra a partir de una construcción colectiva, que también pasó en el nivel inicial, donde participan los docentes. ¿Esto por qué es importante remarcarlo? Porque décadas atrás los docentes no participaban de la elaboración de diseños curriculares. Lo hacían los que se consideraban expertos. Fíjense que ahora estaba la mesa de construcción curricular, donde todos los establecimientos tenían sus representantes, más allá de las cosas que nosotros podamos decir, porque si ustedes trabajan en las escuelas secundarias, como pasa también con las maestras de nivel inicial, muchas veces dicen, sí, pero nosotros discutimos otra cosa en mi jardín o en mi escuela y eso no se ve en el diseño. Claramente eso es una cuestión que da cuenta de estas relaciones de poder, de estos conflictos que es una política educativa. Uno siente que uno estuvo discutiendo en las jornadas, porque en las jornadas se discutía la construcción curricular, y que muchas veces lo que está plasmado en el diseño está más cerca o más lejano de lo que uno habló. Más allá de eso, la realidad es que este diseño trabajó con la construcción de mesas curriculares. Es decir, en cada escuela se discutían determinados tópicos, determinados ejes, que después eran llevados a través de los representantes a la mesa curricular y se fue construyendo ese documento que hoy tenemos, porque es un documento, un diseño curricular. Entonces, más allá de eso, hay un Estado que dio lugar a esa política, es decir, un Estado que dijo es necesario, se toma la decisión de tener y de construir un diseño curricular para la escuela secundaria de la provincia de Neuquén. Con anterioridad a ese diseño teníamos documentos que iban de un lado a otro y teníamos una diversidad de formaciones tremenda. Hoy por lo menos tenemos algunos ejes estructurantes de cómo tiene que ser la escuela secundaria, más allá de los conflictos que está trayendo, porque estamos en pleno desarrollo curricular, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Es decir, es un diseño muy nuevo, se está implementando, tiene sus cuestiones, ¿no? Pero esa dimensión histórica hay que recuperarla. Antes de esto no teníamos un diseño integrado. Entonces, la primera de las cuestiones acá les dice, hay que empezar por ver el lugar del Estado, qué lugar tiene el Estado. Esto se hace con Paviglianiti, si el Estado asume un rol de principalidad. Uno podría hipotetizar que sí, porque podría haber seguido andando sin tener un diseño curricular, por ejemplo.
más allá de que no es todo tan color de rosas. Pero bueno, el Estado está presente y demás. Entonces, esto es válido no solo para esta temática del diseño, sino para cualquier temática. ¿Qué lugar está teniendo el Estado? ¿Está facilitando, está asumiendo un rol de hacerse cargo de esa temática o se está corriendo? Podríamos pensarlo, por ejemplo, en la Ley de Educación Sexual Integral, que venía con un fuerte empuje, pero que ahora no estamos teniendo demasiados dispositivos de formación, estamos como más en un momento en el que se está revisando esa política, ¿sí? Entonces hay que mirar qué lugar está teniendo el Estado en este momento histórico. Si uno va a la Ley de Educación Sexual Integral, data del 2006, ¿sí? Viene junto con la Ley de Educación Nacional y hay toda una serie de políticas que ponen en el centro la importancia de pensar temáticas que están en los establecimientos educativos. Hoy estamos como en un momento de stand-by, como en un momento en el que se está revisando qué políticas educativas darle continuidad, hasta dónde. La Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo, es todo un tema. Nosotros tenemos muchas organizaciones que dicen que no es un tema que tenga que asumir la escuela, sino que es más un tema que es de la familia, y ahí también Eso hay te iba a cuestiones para analizar. por ahí, perdón, eso te iba a decir, por ahí en el tema este de la ley de educación sexual en media, bueno, no sé, desconozco yo en primaria, pero en Bien. media, por ejemplo, es el tema de quiénes estarían habilitados a cubrir esos espacios curriculares. Bueno, ¿Tienen que ser agentes de salud o puede ser cualquier docente que haya hecho una capacitación que lo acerque a la ley y más o menos chapotee con el tema? ¿Viste? Es como que es un nudo está en estudio. problemático, es un nudo problemático porque hoy los perfiles y todas las cuestiones vienen a ser. Bueno, fíjense que acá ustedes tienen, por eso tienen que empezar tomando los grandes conceptos como Estado, sociedad civil. Cuando decimos sociedad civil, vienen estas discusiones, no solo los perfiles, quienes están habilitados para dar, por ejemplo, educación sexual integral en media porque acordémonos que en nivel primario la discusión todavía no está porque nivel primario es el único nivel que no avanzó en una actualización curricular. Lo hizo a nivel inicial y lo hizo secundaria, pero primaria está como en veremos, se dice que se va a avanzar en el diseño porque hoy tenemos documentos curriculares, pero además constituye un desfasaje porque inicial tiene un diseño nuevo, secundaria y en el medio está primaria, que no, eso también es una cuestión para pensar. Entonces hay que ver el lugar del Estado, qué lugar tiene el Estado, en tanto si es de principalidad o de subsidiariedad con el material de Paviglianiti, pero también el de la sociedad civil. Porque fíjense que en lo que yo les mencioné recién, esto de si hay que enseñar ESI o no hay que enseñar ESI en las escuelas, es un debate fuerte. Hay una organización de padres en Argentina que está en todas las redes sociales que dice con mis hijos no te metas, que es esta idea de la educación sexual es propiedad y tiene que ser eh, enseñada en las familias. Y hay otra cuestión que dice no, tiene que ser un derecho que se garantice en las escuelas. Bueno, ahí aparecen estos conflictos que son propios de la política educativa y qué va a ir sucediendo desde ese lugar. Por eso tienen que recuperar en el fundamento del trabajo cómo entendemos el Estado, qué es la sociedad civil, qué es una política educacional. Todo esto, fíjense que lo pueden extraer de acá y de otros materiales que nosotros hemos estado trabajando. Una vez que yo hago eso, tengo que tomar esta decisión. Está, fíjense en esta página, ¿no? ¿Qué dice? La política, ¿sí? Puede ser entendida o interpretada como modelo o diseño institucional, que sería una posibilidad para que enmarquen su trabajo, como política pública o como proceso sociopolítico, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar esta decisión de dónde voy a focalizar mi trabajo y eso depende de la temática. Fíjense, la política como diseño institucional dice permite establecer un modelo que pueda ser tomado como referencia para el análisis teórico como punto de partida y marco de la segunda diferenciación analítica. En tanto es la interpretación de los contenidos y las orientaciones de valor promovidas por la voluntad estatal, la legislación, el conjunto de normativas, o sea que acá nosotros estaríamos trabajando con lo que sucede con el documento en sí, qué dice, cómo está estructurado, tiene un marco político pedagógico, hay ejes estructurantes, cómo está armado ese diseño. ¿Y qué está pasando dentro de las escuelas con ese diseño? Porque, por ejemplo,
habla del trabajo por campos. Entonces, por ejemplo, tenemos informática, matemática, y eso nos trae aparejado un problema. A veces cubrimos un espacio, qué sé yo, matemática, pero no cubrimos el espacio de informática. Y al estudiante le tiene que llegar una nota de supuestamente todos los profesores que integran ese campo. Entonces ahí se da una fricción. Lo que uno empieza a ver es que, ¿qué pasa cuando no se cubre? Cuando no hay perfiles y, por ejemplo, pasamos todo el cuatrimestre sin profesor de informática. Cierran la nota los profesores que están en ese campo. ¿Y cómo resolvemos, no? Es decir, estamos poniendo una nota que muchas veces representa el área de matemática, pero que aparece como de matemática, informática y demás. Entonces ahí hay una cuestión. Ahora, ¿cómo fue diseñado? Fue diseñado como un trabajo interdisciplinario, articulado, que tiene todo un fundamento y que hay que buscarlo en el diseño, porque dice para que los conocimientos no aparezcan fragmentados, para que estudiar matemáticas no sea un conjunto de fórmulas, sino que podamos ver para qué nos sirve en la vida cotidiana y qué relación tiene, por ejemplo, con el área de informática, o por ejemplo, cuando enseñamos lenguaje, o qué relación tiene con otras lenguas, por ejemplo, por qué aparece lengua con inglés y demás, tiene un fundamento esos campos. Entonces, eso hay que recuperarlo. Es decir, si vamos al plano teórico y está respondiendo a la visión de un sujeto distinto al que tal vez fue cuando nosotros estudiamos en la escuela secundaria, que teníamos matemática, química, física. Acá se pretende que uno esté cursando los espacios de manera integrada para tener mayores herramientas de mayor complejidad para analizar la realidad y no para que las materias sean cosas aisladas que uno dice, ¿para qué me sirve estudiar el triángulo de Pitágoras? Esa es la intencionalidad que está escrita en el diseño curricular. Ahora, eso llevado a las escuelas en este contexto, donde es muy nuevo el diseño y donde recién se está implementando, trae aparejado otros problemas. No tenemos la cantidad de profesores ni los perfiles necesarios para cubrir todos los espacios. Entonces, lo que era una intencionalidad pedagógica bien fundamentada, tiene hoy esa dificultad, esa problemática, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tomo la decisión de tomarlo desde esta idea de diseño institucional, tengo que ponerme a analizar cómo está estructurada, sea una ley o sea bueno, también es una ley, el diseño curricular, es decir, cómo aparece, cómo está estructurado, qué grandes fundamentos tiene. Un diseño curricular tiene un marco político, pedagógico, tiene un marco didáctico, los contenidos se agrupan en campos, se habla de ejes estructurantes, bueno, si es una ley, cuáles son los considerandos, cómo es el articulado, es decir, qué establece, qué anexos tiene. Es decir, ese sería el análisis macro que hay que hacer, ¿no? Para poder identificar el espíritu de la ley o el espíritu del diseño, ¿sí? Previo a esto, hay que recuperar cómo entendemos el Estado, la sociedad civil y la política educativa. Entonces, la primera decisión, como decía, viene de este lado. Si lo tomo como diseño institucional, entonces me dice que la legislación y las normativas emanadas de los distintos órganos del Estado son la fuente de información privilegiada, si yo opté por trabajarlo como diseño institucional. Si yo lo voy a trabajar como política pública y tiene que ver con el conjunto de decisiones y acciones políticas que se toman en un momento dado o durante un periodo de tiempo para llevar adelante el diseño institucional, tiene que ver con el momento de implementación de la política y nos permite analizar la dinámica de aceptación o rechazo, consenso, resistencia que la decisión estatal genera en los distintos agentes. Fíjense cómo cambia acá. Si yo trabajo como política pública, quizás me voy a tener que centrar más en las repercusiones que está teniendo este diseño. Es decir, si uno va a las redes sociales o si va a los diarios, hay muchos sectores, familias, incluso docentes, que están diciendo que el diseño no va ni para atrás ni para adelante y que están pidiendo que se suspenda la implementación. O sea, ¿qué está generando? En algunos casos está generando mucha aceptación y se sigue adelante con la coformación, con el acompañamiento, pero hay otros sectores que lo están rechazando porque dice, hay un vaciamiento de contenidos y demás. O sea, si me centro en trabajarlo como política pública, mi foco va a estar ahí. ¿Se entiende la diferencia hasta ahí? Sí.
bien por qué tienen que tomar la decisión, o sea, de dónde van a focalizar su trabajo, cómo lo van a hacer. Aunque después ustedes digan, bueno, yo voy a trabajar el diseño, tomo el diseño porque decía Laura, pero podría ser cualquiera de las otras temáticas, lo voy a tomar como política pública y me voy a centrar en ver qué consenso, qué rechazo tiene esta ley, ¿sí? Es decir, o por lo menos si cambió en la última década o en los últimos años, ver como esos quiebres también, ¿no? Porque si vamos, no sé, a la ley de educación sexual integral, como les decía, veníamos con todo un círculo de capacitaciones y de referentes institucionales y de trabajo compartido, y hoy eso está como en definición, está como en un momento de stand-by en el que estamos hasta volviendo a discutir si lo vamos a mantener o no, o si por el momento quedó ahí, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que en una de las clases alguien decía, pero están los referentes de las instituciones? Lo que pasa es que ahora no los convocan para juntarse, pero podrían seguir Claro, trabajando. Bueno, pero vos para seguir trabajando tenés que tener los espacios. Yo puedo ser referente de la institución y puedo tener todas las ganas, pero el Estado me tiene que dar el espacio. ¿En qué momento voy? Si tengo que dar clase o tengo que estar acá. Tiene que haber una decisión. Entonces, por eso tengo que analizar desde qué lugar. Si es de la Ley de Educación Sexual Integral, veamos qué está pasando con las decisiones que hoy se están tomando en relación a esta ley desde el plano gubernamental, pero también qué está pasando con la sociedad, porque una cosa es que la sociedad salga a reclamarlo y otra cosa es que la sociedad esté como apática, que le dé lo mismo si se enseña o no se enseña, o en el peor de los casos, que festeje que no se enseñe. ¿Y qué pasa con los claro. docentes también? Los docentes, ¿estamos así como reclamando fuertemente o estamos así como quietos, que no nos importa mucho? Son todas cuestiones para analizar. Fíjense que ahí entonces tenemos, si tomamos la decisión de analizarlo como política pública, ¿sí? Y después tenemos la otra opción que podría ser como proceso sociopolítico, fíjense lo que dice acá, da cuenta de los resultados y consecuencias que esas políticas públicas han generado sobre la sociedad en general y sobre las instituciones sociales y los sujetos destinatarios de la política. El estudio de esta dimensión permite entender los cambios en las relaciones que se establecen entre los actores sociales, entre estos y las organizaciones políticas, y por último, entre ambos y el Estado a partir de la implementación de la política pública. Fíjense que acá es más centrarnos en esa política que ya se ha implementado, qué cambios concretos, qué resultados está teniendo. Bueno, uno podría decir, en lo del diseño curricular ha aumentado la planta funcional en las escuelas considerablemente. Es decir, donde teníamos 15 profesores, hoy tenemos 30. ¿Sí? Y eso tal vez habría que ver si viene de la mano con la creación de cargos directivos, por ejemplo, porque no es lo mismo dirigir una escuela, estar como director, como vice, y tener a cargo 70 profesores que tener 200 profesores. Es muy diferente. Y el resultado que está generando también es cómo se construye gobernabilidad en una escuela donde hay tanto personal. Y hay tanto personal porque hoy es necesario. También podríamos analizar qué está pasando con los espacios de articulación. Ya se crearon las horas de articulación. ¿Qué está sucediendo? ¿Se están utilizando como un espacio de control? Por ejemplo, yo controlo si vos venís y te pongo falta si no venís. ¿O está trabajándose como una cuestión, diríamos, más bien pedagógica, donde realmente hacemos acuerdos? Que es interesante pensar eso, ¿no? Capaz que son esas horas de articulación, se implementan, como pasó en nivel superior, se implementaron con una necesidad concreta, que era que nos pudiéramos juntar para establecer acuerdos y que, no, que uno fuera para un lado y que otro fuera para el otro, cómo subsanábamos ese tema. Entonces la idea era que en la articulación discutiéramos algunas ideas claves y llegáramos a unos acuerdos. Sin embargo, generó o genera como esta idea de, uy, tengo que ir a la articulación y parece que mi única o lo primordial es que yo dé clase, y entonces hoy se transforma como la posibilidad, bueno, yo doy clase 2 veces a la semana y eso es todo. Y la articulación, bueno, Lo, lo que pasa que yo veo con el tema de la articulación, profe, es que no sé cómo será a nivel superior, pero en media tengo 40 minutos nada más. claro, ahí hay una cuestión. Entonces, el espacio, lo que vos decías recién de los espacios, hay una cuestión ahí, ¿no? Si no Claro. tengo el espacio de
articular, primero que no hay espacio físico y no hay espacio de tiempo. Claro. El espacio físico es el profe, donde con 5 profes se llenó. Bueno. Y somos de una sola área, de un solo curso, imagínate. Ahí tenemos dos dimensiones. Una es el tiempo, ¿sí? Que con 40 minutos alcanzás a saludarte e introducir la reunión y se terminó. Y otra es el tema de los espacios físicos, que ese es un problema en todos los niveles. Porque imagínense que se duplicó la planta de personal, pero vos no tenés un solo espacio. Pasa mucho también en superior, no solo con la articulación, sino también con los espacios para hacer extensión e investigación. ¿Dónde nos reunimos para estar? Si no hay espacio que aguante, porque sí, se duplicó la planta funcional, la planta docente, la planta directiva, pero no se crearon nuevos espacios físicos y eso hace que muchas veces no se cuente con esos lugares, no tengamos dónde reunir. Y después el tema de si está escrito 40 minutos, o lo revisamos dentro de las instituciones, por ejemplo en superior, una de las alternativas que se encontró era 1 hora por semana y se llegó a un acuerdo de que sean 2 horas semanales, pero que no se hagan toda la semana, sino que se hagan cada 15 días, pero el lapso de reuniones de 2 horas. Ahora, en superior se puede hacer porque es menor la cantidad de personal, pero en una escuela media donde no hay espacio se complica muchísimo. Entonces ahí ya tenemos un analizador, o dos, el espacio y el tiempo. Y después viene la cuestión de cómo entendemos el espacio de debate. O sea, ¿qué sentido le damos a la articulación, a la extensión o a la investigación, que son funciones nuevas? Nosotros estamos preparados para dar clase. Los docentes fuimos formados para dar clase frente a los estudiantes. No tenemos mucha formación de esas otras prácticas que tienen más una historia en las universidades, pero no en los institutos y en las escuelas medias. Y ahí también hay un factor de que está muy bien hablar de articulación, pero vieron que hay un relato de Galeano que dice que pintan un banquito y ponen un soldado a cuidarlo. Y bueno, es porque la pintura está fresca y después pasa el tiempo y se sigue haciendo guardia y nadie se pregunta para qué está el soldado haciendo guardia. Acá pasa lo mismo, hablamos de articulación, pero ¿y qué es la articulación? Que es una pregunta que parece, y acá dice que tenemos que acordar. Bueno, pero ¿y en la realidad de esta escuela cómo sería? ¿Sobre qué acordamos? Yo me meto en tu materia, yo digo lo que tenemos que hacer como profe de práctico recién si vos me seguís, o establecemos acuerdos, cómo empezamos a articular. Son preguntas inocentes, pero a la vez de una potencia impresionante, porque sí, por ir 40 minutos vamos todos. Encima se hace algo burocrático, vas con mala predisposición, todo genera ruido y se pierde el sentido. Entonces ahí también hay una cuestión. En conclusión, entonces, habría que definir desde qué ángulo van a trabajar, si como diseño institucional, como política pública o como proceso sociopolítico. Eso depende de la temática y va a depender desde ahí el sentido que le den. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, perfecto. Hay que arrancar por ahí, por las categorías. Hay que recuperar qué entendemos por Estado, por sociedad civil, por política educacional. Todo eso hay que recuperarlo y tomar la decisión. Es decir, como que no tengo que abarcar todo y por cualquier lado. Si yo me voy a focalizar en el diseño institucional, bueno, voy por ahí y no me aparto de esa línea. Sigo por ahí, porque si no voy a ir para un lado, para el otro, y no va a dar resultado. Aunque uno sienta que se me están quedando afuera cosas re importantes. Pero bueno, tomé una decisión. Tengo que tomarla porque si no, es como que uno va picoteando y no hace algo concreto. Por eso, lean bien esa ficha, empiecen por ahí y decidan. Vamos por acá y lo sostenemos, porque si no, se va a mezclar todo, ¿sí? Las 3 cuestiones son interesantes. Ahora, si ustedes ven, bueno, lo tomo como diseño institucional, pero me gustaría hacia el final del trabajo hacer una reflexión sobre esta política como proceso sociopolítico. Al final, en las reflexiones generales, lo puedo hacer, pero que se vea la coherencia de que lo trabajé como diseño institucional. ¿Sí? Profe, Sí, Mariela. buen día. Mira, Sí. viste que nosotros elegimos políticas de financiamiento educativo. Ujú, Bueno, por ahí me parece que nos conviene proceso sociopolítico. ujú. Claro, Totalmente. porque
Sí, Claro, igual van a tener que claro. hacer foco en en la legislación, porque viste que una de las cuestiones incumplidas es cuánto del Producto Bruto Interno tiene que ser destinado a educación. No sé si hay que Ah, rastrearlo eso. sí, del que- PBI. Ajá, claro, que nunca se cumple. O sea, que en claro. realidad nunca se ha cumplido, es una cuestión totalmente incumplida y ahí las responsabilidades de nación, de provincia, que hoy es un debate. Vieron que ahora el gobierno nacional le está pidiendo a las provincias que devuelvan fondos y es un Sí, tire y ujú, afloje, quién le tiene que dar a quién. Hoy salió un artículo claro, que dice que Vaca Muerta, que la nación o que Argentina depende cada vez más de Vaca Muerta, entonces hay como un tire y afloje ahí con el tema de los recursos. claro, Pero sí, les claro, conviene como claro. proceso sociopolítico, sí, para ver los Bueno, resultados que está teniendo, sobre todo en la cuestión de infraestructura, sobre todo en la cuestión bueno, de políticas de formación y demás. profe, ¿y Sí. nosotros podemos hacer como un relevamiento desde la época de Roca y todo esto que Sí. fuimos viendo al principio? Eso Ah, sería muy interesante hacer como ese recorrido histórico porque permite de alguna manera ver continuidades y discontinuidades. Fíjense claro, que claro. venimos hablando, por ejemplo, del inicio de la materia, de esta idea de cuando la educación es pensada como un derecho social, como un derecho individual, Sí, como un derecho de la iglesia. sí, Y eso, ajá, en cualquier temática que ustedes tengan, siempre va a aparecer. Por ejemplo, en esto del financiamiento educativo, no es lo mismo ser ministerio que ser secretaría. claro. Hay Tiene una menos prioridad, diferencia, hay una claro. diferencia abismal. Fíjate que nosotros, como que hay un proceso, acá en Neuquén, nosotros habíamos pasado, ya habíamos dejado de ser un ministerio de educación porque pasábamos a depender de gobierno. Ahora recuperamos la categoría de ministerio, ¿sí? Pero el Ajá, problema es que a nivel nacional pasó lo contrario. O sea, veníamos como, fíjate ese proceso. Fíjate que nosotros, cuando asume Gianfilo, educación pasa a pertenecer a lo que es el Ministerio de Gobierno en sí. ajá, Pero hoy, por ejemplo, el Ministerio de Educación vuelve a tener rango a nivel provincial, pero a nivel nacional cambió. Ya no somos un ajá, ministerio. Eso hay que mirarlo porque ajá. eso cambia también la asignación de recursos. Claro, Ese- claro. Bueno, entonces tendremos que hacer como un recorrido histórico y mechar así, y tenemos que mechar con cosas de la actualidad también, profe. Totalmente, sí, sí, Ah, centrarte bueno, fundamentalmente en la actualidad y eso lo que te va a servir mucho ahí es el consenso de Washington. ¿Viste? Que esto que ajá, dice ah, quiénes son los responsables de la crisis, cuáles son cómo podemos salir de esa crisis. Vieron que está, yo se los agregué ahí porque sirve para hacer una lectura de la actualidad, porque les ajá. permite de alguna Sí, es manera. como muy actual. Claro, cómo se lee la educación en términos de cómo Sí, la lee el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que en definitiva es ajá, a lo que estamos atados los países de Latinoamérica. Vieron que cada tanto claro, nosotros tenemos que cumplir con ciertas metas que impone el Fondo Monetario Internacional. Y ajá, ese material viene bien clarito porque dice cómo se lee la crisis educativa. Es decir, porque parece que siempre estamos en crisis, vieron que nunca salimos de la crisis, sí, como en los discursos, pero la lectura que se hace de la crisis es diferente. Si es una crisis de cantidad, de calidad, no es lo mismo decir nos faltan tal recursos cual, en las escuelas a decir que esos recursos no se están utilizando bien. ¿No? Entonces hay que claro, mirarlo, es interesante. Eso para todas las temáticas. Lean ese material porque les da una mirada para analizar cómo se lee hoy en la actualidad. Es decir, siempre en términos de grandes avances que se han logrado, pero también en las cuestiones que siguen así como perforando sentidos. ¿Sí? ajá, Rocío, vos ibas a decir bueno. algo. Sí, buen día, profe, buen día, chicas. Le quería consultar con respecto, bueno, ahora que ya tomamos una decisión, tenemos bien en claro el enfoque que le vamos a dar dependiendo del tema. Bueno, ahora hay que ver el procedimiento metodológico, ¿no? Claro. Con respecto a eso, ¿cómo podemos definirlo? Claro, el procedimiento metodológico tendría que ver con una primera cuestión que dé el marco general desde el que uno se va a posicionar, Sí, ¿no? Que por eso yo les decía, recuperen los conceptos de Estado, ¿no? De sociedad civil, de política educacional y del derecho a la educación, que son como las categorías que nosotros vimos al principio, ¿no? Es decir, con los sí, materiales de la unidad número 1
nosotros vimos que hablar de política educacional tiene que ver con esto, por lo cual siempre tenemos que entender desde qué lugar se plantea el Estado. Ahí es fundamental el material de Paviglianiti, pero también hay otros materiales, ¿sí? Como el de Pulido Chávez y demás. Una vez que yo hago como un marco general, ¿sí? Desde dónde me posiciono, y en ese marco general empiezo ya a meterme en la cuestión metodológica de si lo voy a tomar como diseño institucional, proceso sociopolítico o política pública, ya ahí empiezo a recorrer todo ese análisis. ¿Sí? El enfoque metodológico va a depender mucho del posicionamiento, ¿no? Si es política pública, tengo que hacer análisis documental. Lo que les puedo agregar, que estaba pensando ahora, es la técnica de análisis documental, que viene muy bien para quienes elijan trabajar como política, como diseño institucional la política, es decir, cómo se analiza un documento, pero también viene bien para las otras, porque claramente uno va a tener que leer alguna ley, alguna disposición o alguna resolución. Entonces les voy a agregar un material que se llama Técnica de Análisis Documental, que plantea cuestiones muy básicas, pero a la vez importantes. ¿Qué son los considerandos? ¿Sí? ¿Qué significan los artículos que resuelven? Es decir, cuando dice se resuelve tal, o sea, como saber leer una documentación. Ese creo que va a ayudar mucho en lo metodológico. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Una vez Muchas que vos gracias. haces, o sea, un marco general, haces todo el análisis en el desarrollo, con la normativa, aplicando esta técnica de análisis documental, tomando la decisión desde qué lugar, si es política pública, proceso sociohistórico, por todo eso, cierro con una especie de conclusión que yo un poco les decía, consideraciones generales o conclusiones que no tiene por qué ser algo cerrado, sino que puede dejar como abiertos algunos interrogantes, porque si la política pública o las políticas educacionales se recrean todo el tiempo, nosotros hoy, por el momento, estamos parados acá, pero no sabemos qué viraje, qué cuestiones va a tener, ¿no? Es decir, porque eso va a depender de la construcción de hegemonía, es decir, hasta dónde pueden avanzar con ciertas decisiones y qué pasa con la resistencia. Vieron que ese concepto de hegemonía también es importante, ¿sí? Es decir, qué va pasando, qué aceptaciones, qué consensos se van construyendo. Bueno, así que ahora les agrego ese material, lo voy también a escribir para que les lleguen las notificaciones, por ejemplo, la de anoche, o no llegan las notificaciones, porque yo pongo como @ grupo política. ¿A ustedes A mí no me llegó, profe, yo me enteré por los compañeros. Ah, y a nadie les llega porque es como que si nosotros poníamos @ grupo política, es como que a ustedes les tenía que saltar una notificación. ¿No llega eso? No. No, a mí no me llegó. Bueno, entonces voy a La tomar vez, nota. la vez Una anterior notificación. Hola, la vez anterior que subiste la Sí. actividad de la película, ahí sí me llegó. Por eso me pareció Sí. súper raro, porque anoche cuando yo publiqué y puse ese @ a mí también me sabía llegar, bueno, como que yo había hecho y anoche no me llegó, pero no sé por qué. Claro. Voy a revisar. Llega, pero llega con retraso. Llega tal vez que Hoy. 6 horas o al otro día. Claro, o Puede hoy capaz ser. que no llega. Bueno, ustedes pueden avisar en el grupo que yo voy a subir ese material de técnicas de análisis documental. Se va a cortar, Sí. si quieren nos conectamos de nuevo, así con el mismo enlace. Pero Bueno. ustedes avisen en el grupo que yo voy a subir esta grabación, esta clase de consulta, para que los demás, por si tienen las mismas dudas, puedan verla. Y por otro lado, la técnica de análisis documental. ¿Sí? Avísenlo porque por las dudas que no llegue esa y otra de las cosas es que les quería comentar un poquito sobre la presentación del trabajo, ¿no? Es decir, que yo lo voy a escribir, pero bueno, la presentación está pensada para 10 minutos. Entonces se espera que lo pueden armar en Canva o en un PowerPoint, pero vayan midiendo el tiempo, que no nos excedamos por una cuestión de que todos tienen que exponer ese día. Y que yo les decía, vamos a poner un cronómetro